Para realizar una búsqueda en un vector, una búsqueda lineal, lo que vamos a ir haciendo es recorriendo este vector de manera consecutiva hasta llegar al final del vector o encontrar el dato que nosotros buscamos. De esta manera, si aquí en este ejemplo que tenemos en pantalla queremos buscar el dato Carmen, lo comparamos con la primera posición, que es la posición 0, y allí encontramos a Juan. Dado que estos no son iguales, entonces incrementamos el valor del índice y nos vamos a la posición número 1. Y ahora comparamos a Carmen con Laura. Y como no son iguales, continuamos en el ciclo, incrementamos el valor del índice y ahora comparamos a Carmen con Sara. Y dado que estas no son iguales, incrementamos nuevamente el valor del índice y ahora comparamos a Carmen con Raúl. Obviamente no son iguales y continuamos con el ciclo y vamos a incrementar el índice a la posición número 4 y aquí encontramos que Carmen y Carmen son iguales y ahí nos detenemos. Si estas no fuesen iguales, al incrementar el valor del índice saldríamos del rango del vector y por lo tanto también terminaríamos con el ciclo. De esta manera vamos a implementarlo con el siguiente algoritmo. Lo primero que hacemos es declarar el vector, el arreglo, y luego vamos a inicializar sus valores a algunos que tenemos aquí para después ver la búsqueda. Aquí podemos buscar, es igual en blanco, es la variable que nos va a servir para buscar. Y aquí vamos a hacer un ciclo un ciclo que nos va a permitir escribir los datos que ya tenemos inicializados en nuestro vector para que los visualice el usuario. Empezamos con el índice 0. Recuerden que nuestro vector, el primer índice es el 0 y termina con el 4. Y tenemos 0, 1, 2, 3, 4 y son 1, 2, 3, 4, 5 posiciones en nuestro vector. Aquí tenemos 5 posiciones. Entonces, este ciclo nos sirve para inscribir y mostrarle al usuario nuestros datos. Luego ponemos una etiqueta para pedir el dato a buscar, lo leemos, iniciamos el índice en 0 y decimos que el paso va a ser 1. Empezamos con el primer paso. Luego aquí, este es el ciclo de búsqueda. Mientras la posición del vector amigos indicado por el índice sea diferente de lo que estamos buscando y además el índice sea menor que 4, es decir, que no hayamos llegado al final, entonces incrementamos el valor del índice, índice igual a índice más 1, e incrementamos el valor de los pasos. Pasos igual a paso más 1. Si llegamos al índice 4, y lo que tenemos en ese índice, en el vector amigos, es diferente de lo que estábamos buscando, entonces decimos que no lo encontramos y escribimos el número de pasos que nos tomó el hacer esto. Bien, si no, significa que el índice no llegó a 4 y por lo tanto no llegamos al final del vector. Y además lo que encontramos en esa posición no fue diferente a buscar. Por lo tanto, encontramos el elemento buscado en una posición de nuestro vector. Entonces le vamos a poner escribir encontrado en la posición y vamos a escribir el valor del índice donde lo encontramos y el número de pasos que nos llevó para encontrarlo. Aquí tenemos el diagrama de flujo que vamos a tener para nuestro proceso y la implementación en Java. Esa la vamos a hacer en Code Anywhere, como vimos en el primer video. Bien, nos vamos a nuestra página Code Anywhere y vamos a loguearnos, vamos a entrar con la cuenta de Google que utilizamos. Bien, ahora vamos a crear un nuevo archivo. Ponemos el nuevo archivo y me pone ahí una nueva carpeta.
Aquí yo voy a pegar el código que yo ya tengo desarrollado para que lo veamos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es guardarlo. Activamos el contenedor, que en este caso se llama prueba, y le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto. En este caso se llama array-búsqueda.java. Recuerden que tiene que tener la extensión .java. Y ya aparece aquí en mi listado de archivos el array-búsqueda.java. Y tengo que cambiarle el nombre. Recuerden que la public class tiene que tener el mismo nombre que el archivo. Lo que yo había pegado tenía un nombre diferente, entonces lo voy a modificar para que se llame array-búsqueda, que es el mismo nombre que tiene mi archivo. Lo salvo y me voy a la consola para poder probar y compilar el proyecto. Le pongo Java C y el nombre del archivo, que en este caso es array-búsqueda.java. Recuerden que es sensible a mayúsculas y minúsculas y lo tenemos que poner como lo habíamos grabado, exactamente igual. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. Bueno, aquí ya aparece el punto class, que es el archivo ya compilado, y voy a hacer un pequeño cambio para que vean qué es lo que pasa cuando tengo un error. Aquí le quito el punto y coma, lo voy a guardar y me voy a hacer una compilación nuevamente. Java C, el nombre del archivo, y ahí me dice que tiene un error y me dice en qué línea está el error que está encontrando. Entonces me voy a la línea número 10 y efectivamente ahí me encuentro que me falta el punto y coma. Lo modifico, lo voy a guardar y voy a compilar nuevamente con Java C. Compilo y ya no me muestra ningún error. Entonces lo voy a ejecutar con Java, el nombre del archivo, y no le pongo la extensión .java. Y ahí va a empezar a correr y me pregunta por el dato a buscar. Bueno, primero me muestra los datos que ya tenemos y luego me pregunta por un dato a buscar, le pongo un dato que no existe, me dice que no lo encontró y el número de pasos que le llevó la búsqueda. Vamos a hacer otra búsqueda, ahí me muestra los datos que están en el vector y busco a Francisco. Francisco sí está en el vector, me dice en qué posición lo encontró, lo encontró en la posición número 2, 0, 1, 2, posición número 2, y le llevó 3 pasos para hacer la búsqueda. Vamos a hacer otro ejemplo, lo ejecutamos, muestra los datos y vamos a buscar otro dato. En este caso vamos a buscar a Luis. Luis se encuentra en la última posición del vector, que es la número 4, 0, 1, 2, 3, 4. Y me dice que lo encontró en la posición número 4 y se llevó 5 pasos para hacer el proceso. Comenzaremos ahora el análisis del código. Lo primero que hacemos es importar la utilería para el escáner, para crear el objeto de lectura, lo que me va a permitir leer los datos del usuario. Luego creamos la clase pública. Y el procedimiento principal. Recuerden que tenemos que poner la sintaxis exacta que tenemos aquí en pantalla. Ese procedimiento main. Lo siguiente es definir, declarar el objeto de tipo escáner, el objeto lee, y creamos un vector de strings que contiene como elementos por default predeterminados a Fernando, Bárbara, Francisco, Abril y a Luis. Lo siguiente lo tengo está mal indexado, hay que indexarlo bien. Recuerden la importancia de indexar
sus códigos. Y entonces aquí estoy creando la variable que me va a permitir controlar el índice, el lugar que estoy teniendo presente del vector, los pasos que necesito para ir contando cuántos pasos requiero para hacer la búsqueda y una variable donde voy a pedirle el dato a buscar al usuario. El siguiente ciclo for me va a permitir presentarle al usuario el contenido del vector. Primero le indexo de manera correcta. Y este ciclo for va desde el valor índice igual a 0 y mientras el índice sea menor que 5, es decir, va a llegar hasta el 4, va a ir incrementando de uno en uno el índice con el índice más más. Luego el systemout.print lo que va a hacer es mostrarme el contenido del vector amigos en el valor del índice y me va a poner una coma después de cada uno de estos valores. Por ejemplo, va a poner Fernando, coma, Luis, coma, etcétera. Esta última coma no es muy deseable porque ya no tenemos un siguiente elemento. Entonces vamos a ir a hacer una pequeña modificación en el código y le vamos a poner un if. Y el if va a decir que mientras el índice o si el índice es menor a 4, entonces voy a poner la coma. Cuando el índice sea igual a 4, es decir, estamos en el último elemento del vector, entonces no vamos a poner esa coma. Vamos a probarlo. Guardamos y nos vamos a compilar y a ejecutar. Compilamos y ejecutamos. Y como podemos ver, ya la coma final ya no está presente. Entonces funcionó bien nuestra condición if. Regresamos al código y vamos a solicitarle a nuestro usuario el dato a buscar. Ponemos primero un print line para que haga un salto de línea. Vamos a indexar nuevamente esto que está mal indexado. Lo dejamos bien indexado y vamos a pedirle el dato a buscar al usuario. Iniciamos el índice en 0 y luego vamos a hacer el ciclo de búsqueda. Nuevamente indexamos de manera correcta. Ahí leemos el valor a buscar. Y vamos a analizar el ciclo de búsqueda. Como lo vimos en el algoritmo, mientras amigos sea diferente de buscar, ahí el signo de admiración significa que es diferente. Es decir, niega el equals. Primero pues, ve si es igual y luego hace la inversión de si es verdadero lo cambia a falso, si es falso lo cambia a verdadero. Entonces ahí dice que sí, amigos, de índice es diferente de buscar y el índice es menor que 4, incrementamos el valor del índice e incrementamos el número de pasos. Aquí vamos a volver a indexar de manera adecuada. Bien, aquí si el índice es mayor o igual que 4 y además lo que encuentro en la posición final es diferente de buscar, entonces le pongo que no lo encontré y le pongo el número de pasos que requerí para hacer la búsqueda. Y luego, si no es así, es decir, si no llega al final o lo que hay en el índice es igual a buscar, pues entonces le pongo que encontré el dato
le pongo el valor del índice en donde lo encontré y el número de pasos que requerí. Voy a poner una etiqueta para poner ahí el número de pasos que se requirieron para poder hacer la, la búsqueda. Vamos a guardar y vamos a compilar. Regresamos a la consola y vamos a compilar. Bien, vamos a compilar javac array-búsqueda.java. No nos arroja ningún error y vamos a ejecutar. Y dato a buscar, abril, y nos dice que fue encontrada en la posición número 3 y se necesitaron 4, que dice ahí necesarios. Vamos a corregir eso. Volvemos a compilar y a ejecutar. Ahí nos muestra el vector. Le damos el dato a buscar, Bárbara, y lo encontró en la posición número 1, 0, 1. Necesito de 2 pasos para encontrarlo.